Hola, bienvenidos a CEU Gran Reserva. En el programa de hoy vamos a hablar del futuro inmediato, aquel que nos aguarda a la vuelta de la esquina. Para ello contamos con tres especialistas de distintos ámbitos científicos y tecnológicos. Saludo por tanto ya a Juan Álvarez Linera, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Es usted médico neuroradiólogo y doctor en neurociencia. Así es. Pues muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Saludo también a Manuel Galán, que es ingeniero en telecomunicaciones, si no tengo mal el dato, ¿verdad? Lo tienes bien. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado, un placer. Y también saludo a Javier Tejedor, que es doctor en ingeniería informática de las telecomunicaciones y también director de este grado en el CEU San Pablo, ¿verdad? Director del grado en Ciencia e Ingeniería de Datos de la Universidad de San Pablo CEU. Pues muchas gracias a los tres. Y antes de empezar con el debate, en el que vamos a hablar del futuro, a mí me gustaría que me diesen, como nos gusta a los periodistas, pues un titular, ¿no? unas claves por las que van a ir este debate. Cuéntenme en sus respectivos campos cuáles son los principales avances que hay que tener en cuenta, en los que nos tenemos que fijar de cara al futuro. Pues yo diría diagnóstico precoz, medicina preventiva e inteligencia artificial. Serán para mí dos cosas muy importantes en el futuro. Pues muchas gracias, señor Galán. Yo creo que, como no, la IA, la inteligencia artificial hay que nombrarla, pero sobre todo el impacto que va a tener en la velocidad en el desarrollo de software. Luego nos podemos extender un poquito más, pero es una cosa divertida. Tejedor, sí, Tejedor. Sí, me sumo a las apreciaciones de mis compañeros y añado una cosa que también es importante en este ámbito de la inteligencia artificial, que es el uso responsable de la inteligencia artificial. Es decir, usar la inteligencia artificial en el modo positivo para la sociedad y no en el modo negativo que empañe el papel que ésta tiene en la sociedad. Bueno, suena bastante la inteligencia artificial, ya veo, pero antes me gustaría también profundizar un poco en lo que hace cada uno de ustedes, ¿no? Así que empiezo con usted, señor Álvarez Linera, porque en los últimos años ha avanzado usted bastante en el diagnóstico por imagen, ¿no? Y sobre todo también relacionado con la resonancia magnética. Me gustaría saber qué está viendo ahora mismo en ese campo, qué se está cociendo y por qué es importante de cara al futuro. Bueno, a ver, yo diría que ahora mismo la resonancia magnética para el estudio de las cosas que yo hago, que es básicamente estudio del cerebro, es la técnica fundamental. El 90% de las exploraciones de imagen, de los diagnósticos por imagen, se hacen con resonancia magnética por dos razones, sobre todo. Primera, porque es inocua, es de las pocas veces que los médicos somos capaces de obtener información sin hacer daño al paciente, y luego porque la información que da la resonancia magnética, luego podemos extendernos un poco más, ahora mismo es, no tiene nada que ver con lo que pasaba hace 20 o 30 años. Tenemos unos datos impresionantes del cerebro. O sea, sí sabe mucho, ¿no? Gracias a esta técnica. Sabemos mucho y eso también nos hace saber lo mucho que nos queda por aprender, porque el cerebro sigue siendo un gran misterio para nosotros. Pues casi, en fin, es lo que intenta la inteligencia artificial y luego lo hablaremos, sí. Imitarlo un poco y ni siquiera nosotros lo conocemos. Eso lo hablaremos luego. Pero señor Galán, yo le quería preguntar por la ingeniería de sistemas, que es una rama, bueno, que también está en auge. ¿Cuáles son los principales cambios? ¿Qué movimientos están ustedes apreciando en ese campo de la ciencia? Bueno, yo creo lo que decía antes es muy importante, y es que antes la ingeniería de sistemas, aunque parezca una cosa muy moderna, en realidad es como hacer alfarería, ¿no? O sea, que todo está basado en un trabajo muy artesanal, de personas, y fijaros que el desarrollo de los sistemas se sigue midiendo en horas hombres, ¿no? Como si fueran cosas de artesanía. Y un cambio muy importante es que está desapareciendo esa visión artesana de la construcción de los sistemas y está pasando a ser algo mucho más automatizado, ahora de verdad, gracias a la ingeniería, ¿no? Si pensamos en la cantidad de software que hace falta para interconectar, solo para interconectar los sistemas que existen, haciendo eso de forma artesanal se tardaría muchísimo, y ahora lo que vamos consiguiendo es que eso sea súper rápido, lo cual es un cambio muy importante desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de la competencia y bueno. O sea, que vamos más rápido, ¿no? Muchísimo más rápido, la competencia es mucho más fuerte y mucho más internacional. Y señor Tejedor, entre lo que va también muy rápido, que vemos últimamente muchísimo en la prensa, también en centros educativos como este, es la inteligencia artificial. Está por todas partes y a veces cuesta un poco distinguir qué es lo importante, qué no. ¿Hacia dónde va la inteligencia artificial? ¿En qué debemos fijar nuestra atención? Porque hay mucho sobre inteligencia artificial y no sabemos realmente qué es lo relevante en todo ello.
totalmente comparto la opinión. La inteligencia artificial ahora mismo está en nuestras vidas de forma innata. Las empresas que intentan automatizar sus procesos de negocio usando la inteligencia artificial son las que hoy en día tienen éxito. Una empresa que no aplique técnicas de inteligencia artificial en su modelo de negocio se queda fuera del mercado, se queda obsoleta, por así decirlo. Y la inteligencia artificial se puede aplicar a muchas áreas realmente de la tecnología, de las empresas y de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, con la inteligencia artificial podemos llegar a predecir modelos económicos que pueden ser usados por empresas, por bancos, por aseguradoras para mejorar su modelo de negocio. También, como comentaba mi compañero, se puede usar para detectar enfermedades, también se puede usar en el ámbito médico, en el ámbito sanitario, para detectar enfermedades precoces. También se puede detectar, por ejemplo, gracias a la inteligencia artificial, posibles amenazas que puedan ocurrir, digamos, en perímetros de seguridad de ciertas empresas, de ciertos sitios privados, hogares, gracias a las cámaras de videovigilancia, gracias a las señales que se pueden llegar a adquirir y a los datos que se pueden llegar a adquirir por tecnología como puede ser la fibra óptica, la misma fibra que nos llega a Internet a nuestras casas, con lo cual quedarse con una rama o con un ámbito de aplicación de la IA sería quedarse corto, digamos, ¿no? Actualmente en muchos sectores se puede aplicar esa inteligencia artificial. Pues hay que estar pendientes, ¿no? Entonces hay que seguir cuáles son los avances. Y claro, la pregunta que uno se hace cuando piensa en el futuro es, todo esto, todos estos avances que sean tanto en los campos de la ingeniería como en el de la medicina también, nos van a servir para vivir mejor, vamos a vivir más, vamos a vivir quizá más pero peor, menos. ¿A qué conclusiones llegan? A ver si se fomenta un poco este debate que quiero plantearles, porque claro, están aquí dos ingenieros, un médico, quizá tienen ustedes alguna idea. Hombre, a ver, yo creo que esto es una herramienta, como otras muchas, y que todo va a depender cómo se utilice. Antes hablábamos del mal uso o el buen uso de la inteligencia artificial, como cualquier otra herramienta. Es una herramienta muy potente. Es como decir si Internet es bueno o malo, pues depende del uso que se le dé, pero yo creo que sí que tenemos que ser conscientes de que la inteligencia artificial ya está embebida en nuestra práctica diaria. O sea, hay cosas en las que estamos usándola conscientemente y hay otras en las que la estamos usando inconscientemente. Por ejemplo, en medicina, en mi ámbito. Una cosa es utilizar la inteligencia artificial para interpretar cosas, que digamos que es lo más gráfico, pero para obtener las propias imágenes ya se emplea la inteligencia artificial. Para mejorar la calidad y la rapidez, que vemos que es tan importante, y por lo tanto también el costo de las cosas, porque cuanto más tiempo se esté usando una máquina, que es muy cara, más cuesta, pues la inteligencia artificial ya se encarga de obtener la misma información en menos de la mitad del tiempo sin sacrificar ningún tipo de dato, por ejemplo. Sí. O pues para decidir cuándo hay que citar un paciente, pues empiezan a ser los sistemas los que te ayudan a clasificar, a hacer triajes, a ver qué es más urgente, qué no. Sí, eso ya está en el día a día, no es algo que va a venir, es algo que está. Y eso es más administrativo, no sé hasta qué punto en el campo de la medicina pura y dura también tiene... No, vamos, en la medicina, ya digo, toda la producción y la primera interpretación y cuantificación de las imágenes ya se hace con inteligencia artificial. Claro. Por ejemplo, la cantidad de lesiones que tiene un paciente con esclerosis múltiple, ya no la medimos contando las lesiones como se hacía antes. Ahora hay un sistema que mide lo que llamamos carga lesional y que estima el volumen en segundos de todas las lesiones que tiene un individuo, las compara con las anteriores, hace una gráfica de progresión. Todo eso ya no lo hace el humano contando lesiones. Y para dar respuesta pues, a todas esas necesidades de los distintos campos, en este caso la medicina, ¿cómo se fija la ingeniería? Porque claro, uno tiene que estar pendiente de lo que necesita la industria, lo que necesita cada sector para realmente dar soluciones a ello, más allá del famoso ChatGPT, que es lo que todos conocemos como la inteligencia artificial. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se empuja a la ingeniería para dar respuesta a todos estos? Yo me gustaría reflexionar un poco sobre el impacto que va a tener la inteligencia artificial, ¿no? Yo lo comparo mucho con el impacto que tuvo en la evolución humana el fuego y la cocina, ¿no? Si pensamos para qué sirvió el fuego, sirvió para comer alimentos semidigeridos, los cuales el doctor seguramente eso lo sabe explicar mucho mejor, pero nos redujo la necesidad seguramente de
de riego para la digestión y de ocupar la digestión, y nos facilitó, coincide el invento del fuego, o el descubrimiento del fuego, con una evolución de capacidad cerebral importante, si no me equivoco, en la historia. Así fue. Luego, el poder ahora dedicar tu capacidad cognitiva a cosas muy esenciales, porque la IA se va a dedicar a las cosas más simples, nos va a dar una capacidad de desarrollo y una capacidad de evolución importantísima, ¿no? Yo creo que eso va a hacer que probablemente en 2040 las carreras estrellas estén más en las humanidades, en la ética, en la filosofía, en la historia, en el arte, que en las propias tecnologías, que estarán más resueltas. Bueno, yo creo que permitirá que se desarrolle un poco más, que ahora están en un plano muy secundario, pero para mantener todo eso y para evolucionar todo eso será necesaria la tecnología. Por supuesto. Por supuesto. Pero será mucha menos gente las que... Y en el ámbito médico que nos preguntaban, yo creo que la colaboración directa, el trabajo conjunto de ingeniería junto con médicos ya es algo necesario y que vemos en el día a día, con lo cual, efectivamente, para llevar las cosas a la práctica hay que juntar a la gente que practica con la gente que crea. Entonces yo creo que la ingeniería cada vez más está cerca de las prácticas y eso es lo que hace que las cosas funcionen, porque por supuesto, hay que ver luego cuál es el uso de eso, ¿no? Y tampoco es tan rápido, ¿no? Yo creo que hay que pensar un poco cuál es el ciclo de adopción de las tecnologías y del impacto en las cosas, ¿no? O sea, que nos parece que la moda llega enseguida. La adopción profunda y el impacto no es tan rápido, ¿no? Y en este caso va a ser algo muy determinante, pues también comentábamos hace un momento, todo el tema legal que va a suponer el implantar la inteligencia artificial, eso es un tema que requiere mucho trabajo. Yo ayer... Disculpe, que es que le veía ahí con ganas de hablar, digo... Gracias. Lo que comentábamos antes precisamente, ¿no?, de la unión de tecnología o de ingeniería y medicina, ya hay grados en las universidades, digamos, ¿no?, que es la parte importante de cara a la formación del estudiante, como el grado en ingeniería biomédica, el grado en biomedicina, el grado en ciencia e ingeniería de datos aplicado a una materia más bioinformática, que precisamente intentan unir y hacer que tanto la ingeniería por un lado como la medicina por otro pues tengan su hábitat propio, digamos, ¿no? Y gracias a eso pues ya nadie concibe una operación de corazón sin un ingeniero biomédico que es capaz, por ejemplo, de supervisar el implante que se realiza por medio del electrocardiograma al paciente o un implante coclear, es decir, hace falta ingeniería, ¿no?, ya en la medicina también, ¿no? Y puestos ejemplo hay otros muchos. Cualquier área que toque la inteligencia artificial necesita ser, por así decirlo, un área transversal donde se necesite especialistas de una rama y de otra, ¿verdad? Pensando un poco en lo que habláis del futuro, cuando uno intenta proyectar al futuro, a mí me ayuda mucho mirar primero al pasado y ver esos lapsos de tiempo que ha pasado y cómo estábamos nosotros hace 30 años y qué pensábamos que iba a pasar lo que está pasando ahora, ¿no? Y, hombre, en mi caso, por ejemplo, de la medicina, no acertamos en muchas cosas, pero en muchas otras sí. Pensábamos, por ejemplo, cuando yo empezaba, que el diagnóstico estructural, que era lo que teníamos en aquel momento, que estaba empezando a desarrollar, iba a evolucionar y vamos a poder hacer imágenes de las moléculas. Hoy estamos haciendo imágenes de las moléculas y estamos empezando a hacer imágenes del funcionamiento de las células. Yo creo que en 20 o 30 años estaremos hablando probablemente de cómo diagnosticar las enfermedades a nivel celular y molecular, que ya lo empezamos a hacer, y además añadir la información de la imagen a otras informaciones tremendamente importantes como la genética, la formación de proteínas. Yo creo que llegaremos a poder ver con imágenes las propias proteínas en unos cuantos años. Y eso pues supondrá avances que ahora mismo son totalmente, bastante, casi de ciencia ficción, ¿no? Y siempre entiendo, de alguna manera, vigilados por un humano, ¿no? Porque la inteligencia artificial, respecto a todos esos cambios históricos que comentábamos, pues es que tiene inteligencia propia. Antes siempre estaba el humano detrás, entonces no sé hasta qué punto se puede experimentar con ella o no, hay que vigilarla muy estrechamente por si acaso llega a conclusiones erróneas. Bueno, yo en ese aspecto, hablando de la parte médica, yo creo que hay muchas cosas que se van a automatizar.
Hay cosas que no van a requerir una supervisión o una mínima supervisión, luego habrá otros niveles en los que la supervisión será un poco más importante y otros en los que sin supervisión será imposible trabajar. Por ejemplo, analizar una resonancia magnética normal, en el futuro el propio equipo te va a decir aquí no hay que hacer nada más porque certifico que es normal. Otra cosa es cuando ya aparece una lesión, y ahí es cuando tienes que empezar a supervisar y a ver qué haces con esa lesión. Pues yo creo que la inteligencia artificial, por supuesto, hay que considerar que es una herramienta, no es una cosa autónoma. Sí, pero yo quitaría la visión de la inteligencia artificial como algo peligroso, ¿no? Yo creo que esto está bien, como argumento periodístico está bien, pero no es real. O sea, yo no lo veo como nada peligroso. Otra cosa es que entendamos cómo podemos aprovechar, yo diría que el tiempo libre que nos deja la inteligencia artificial, desde el punto de vista de volumen, es decir, a la humanidad la inteligencia artificial le va a generar mucho tiempo libre, y hay que ver cómo se va a usar y cuál es la ética detrás de eso y cuáles son los problemas sociales detrás de eso. Que si no se vigila eso, pues al final, pues en vez de dejarte más tiempo libre, a lo mejor te deja más paro y más gente perjudicada porque ha perdido su trabajo porque se lo hace una máquina. Social, ¿no? Entonces, todo esto el hombre tiene que saber vehiculizarlo y utilizarlo de la manera adecuada, ¿no? Sí. Mi opinión es que estoy más a favor de ella, por supuesto. Creo que creará más empleos que destruirá. Es verdad que a lo mejor alguien que hacía una tarea de forma manual ahora no la tiene que hacer porque es la inteligencia artificial, pero al final alguien tiene que decirle a esa inteligencia artificial que haga la tarea. Es decir, alguien tiene que realizar esos programas, al final alguien tiene que mantener esos programas. Un mínimo cambio puede hacer que ya el programa funcione o deje de funcionar y sobre todo también porque hay sectores, aunque cada vez son menos, ¿no?, que sufren de la aplicación de la inteligencia artificial por falta de datos. Y me voy a lo mejor más a un terreno médico, ¿no?, donde los datos tienen que estar protegidos, donde el paciente es anónimo. Entonces, muchas veces la disponibilidad de los datos que hay para entrenar esos algoritmos que comentabas, ¿no?, para evaluar una resonancia magnética, etcétera, pueden no estar disponibles, en tanto en cuanto el algoritmo que necesita los mismos tiene que ser un algoritmo que trabaje con muchos datos, ¿no?, el famoso Big Data de ahora. En cuanto ese algoritmo ya no tenga esos grandes datos, el algoritmo va a funcionar peor que los clásicos. Entonces, es verdad que todo lo que ahora mismo se entiende que mejora, ChatGPT, los módulos GPT, los modelos de lenguaje grandes, los Large Language Models, funcionan bien si le das muchos datos. Porque hay sistemas que con un contexto corto, es decir, si hay pocos datos, no funcionan tan bien. Y hay que irse otra vez a los modelos clásicos antiguos de tengo pocos datos, ¿qué hago con esto? Entonces, yo estoy de acuerdo con que aplicaciones muy ad hoc sí puede llegar a reemplazar al humano en esas tareas, pero al final esas aplicaciones tienen que ser mantenidas, tienen que ser robustas frente a fallos, con lo cual yo también estoy bajo el punto de vista de que va a crear más empleo del que destruirá, afortunadamente para nosotros. Van a ser distintos. Tenemos que trabajar, lo que pasa que es posible que al final, si hacemos las cosas bien, tengamos que trabajar algunas horas menos, no tendremos tanta dedicación el día hombre, o lo que antes hablamos en Asturias, los días de bueyes, pues van a ser más cortos seguramente. O haremos más cosas seremos más eficaces. Yo creo que lo que hay consenso en los estudiosos de esto es que cada puesto de tecnología que se crea puntero reduce 10 de los de menos punteros. Esa es la terrible relación, 1 a 10. Lo que pasa es que puedes crear puestos de otros trabajos, eso es, no de lo mismo. En tecnología, diferentes. Ahora mismo la reducción de demanda de programadores de masa, probablemente la élite de los especialistas en datos y tal está aumentando, pero son el 10% del volumen de los programadores. Lo que son la gente que se dedicaba a hacer software para banca o para utilities o para telco, se está reduciendo, pero vamos, mes a mes, y sigue siendo tecnología. No te quiero contar ya en administración o cuánto se ha reducido y cuánto se reduce los analistas financieros de los bancos o cosas similares. Hay que reubicarse. Hay que reubicarse en otras cosas. Y yo siempre digo que cuando esto se plantea, que se plantea continuamente, decir, bueno, pues entonces los radiólogos van a perder el trabajo, porque si las imágenes las van a ver máquinas, perderemos el trabajo. Y
yo siempre digo, el que tiene mucho miedo a perder el trabajo es posiblemente el que lo va a perder, porque no hace algo que no hagan las máquinas. Entonces siempre tienes que saber qué van a hacer las máquinas para hacer otras cosas que no hagan las máquinas. Si tú haces solo lo que una máquina puede hacer, no vas a tener trabajo. Tienes que buscar el complemento a la máquina. Y adelantarse, ¿no? De alguna manera. Eso es, ver un poco por dónde vienen las cosas, ¿no? Y ese es el objetivo de este programa. No solo queremos hablar de inteligencia artificial, que desde luego va a ser crucial, pero va a haber otros temas. Y antes de cerrar un poco el capítulo de la inteligencia artificial, yo me preguntaba, viendo también la composición de esta mesa redonda, ¿no? Claro, al final la inteligencia artificial, lo decía usted antes, se nutre de datos, y esos datos en gran parte derivan o provienen del ser humano. Entonces, no sé hasta qué punto, cuanto mejor conozcamos el cerebro, cuanto mejor conozcamos cómo funcionamos nosotros, mejor va a ser la inteligencia artificial, o más perfeccionada va a estar. No sé si hay una relación entre descubrimientos relativos al cerebro, a la mente humana, y descubrimientos más tecnológicos y de inteligencia artificial. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial no es solo eso, quiero decir que hay que aplicarla al resto de las cosas. Claro. Entonces, por ejemplo, pues los robots es otra parte que no es solo inteligencia, también es un sistema incluso mecánico de funcionar. Si pensamos un poco en el futuro, yo hace 20 o 30 años no tenía nada claro que un robot pudiera operar a un paciente. Ahora estamos operando con robots dirigidos, o bueno, manejados por un humano que está a unos mandos, digamos, pero él mueve unas cosas en una máquina y en el quirófano está el robot operando al paciente. Vamos a Da Vinci, ¿no? El Da Vinci, por ejemplo. Sí, hay ya más algunos distintos al Da Vinci, pero es un poco ese concepto. Pero es que este concepto te va a meter en el que mañana tú puedes estar operando en Los Ángeles algo desde aquí. Entonces va a ser accesible la medicina a todo el globo. Entonces eso es otra parte tecnológica que puede mejorar mucho el cuidado de la gente con técnicas, ¿no? Los pilotos de aviación dicen que en la cabina de un avión deben ir 3 pilotos automáticos, 2 humanos y un perro, ¿vale? ¿Y el perro para que muerda al humano si toca algo. Sí, a mí siempre me gusta poner el ejemplo, brindo al tema de la inteligencia artificial. Cuando se empezaron a crear las calculadoras, todo el mundo pensaba que eso era el fin de las matemáticas. Todo el mundo pensaba que ya para qué me van a aprender a sumar y a restar, si ya lo hace la calculadora. Evidentemente, eso fue una ayuda al ser humano. No se dejaron de crear empleo de matemáticas. Pues yo aquí diría que es un poco lo mismo. Claro. Es decir, hay que entender cómo funcionan las mates para entender lo que te da la calculadora. Exactamente, ¿no? Pues, y para ser tú el nuevo ChatGPT del futuro, por así decirlo, ¿no? Para entender lo que hace el modelo por debajo y tú poderlo perfeccionar. Y luego también al hilo de si el entendimiento del cerebro humano puede llegar a dar mejoras algorítmicas que comentabas antes, sin lugar a dudas. Es decir, por ejemplo, ahora se está avanzando también mucho para personas más discapacitadas, digamos, que no pueden hablar, por ejemplo, el hecho de hacer que una persona se pueda expresar sin saber hablar a través del cerebro. Es decir, sistemas que, midiendo la señal cerebral, electroencefalograma, puedan escribir lo que tú estás pensando. Pero para eso hay que saber muy bien qué actividad hay en el cerebro, qué regiones se activan en el cerebro en función de qué palabras quieres pronunciar. Y bueno, se están desarrollando programas para poder hablar con los animales, por ejemplo. Sí. También. Entonces, incluso los de 4 patas. Espero que eso de que te puedan escribir lo que piensas solo sea para los que no pueden hablar. Nada, y si no... Porque como te pongan algo sin que te des cuenta, pues la resonancia magnética no se usa. tiene mucho que decir, ¿eh? Poder descubrir actividad en tu cerebro que tú no eres tan consciente como crees de la actividad que hay. Hay trabajos que plantean que la decisión que tú estás tomando y que piensas que por una serie de cosas racionales realmente no es así. Que la racionalidad viene después para explicar por qué lo hiciste. Para justificar. Entonces eso las máquinas lo van a poder ver. Y me gusta mucho que lleguen a este punto de debate porque era precisamente otro de los asuntos que queríamos introducir. ¿Hasta qué punto vamos a los humanos a seguir siendo humanos plenamente y físicamente? Porque ese es un caso, por ejemplo, de un sistema que permite expresarse a quien no puede hacerlo. ¿Va a haber otros complementos al ser humano que podamos esperar, que sean fruto de la ingeniería y de la medicina, que uno se pueda ir añadiendo, ¿no? para mejorar al ser humano? No es que los vaya a ver, ahora mismo ya los hay. Lo que pasa que yo creo que se van a desarrollar de una manera
espectacular. Sí. O sea, tanto las partes mecánicas de a gente que le falte una mano o un pie, que ya pues compiten en las Olimpiadas, quiero decir que es que ya lo estamos viendo, pero al nivel de los sentidos, yo creo que el ojo humano está prácticamente terminado y hay modelos de retina capaces de, bueno, lo mismo con audífono, por ejemplo, que ya es una cosa de todos los días, pues todos los sentidos van a poder ser potenciados. Seguramente podamos introducir realidad aumentada en nuestro campo visual. Hay un montón de cosas que seguramente veremos pues, en no más de 5 o 10 años. Pero eso extendido al día a día, quizá, de gente que... A ver, la pregunta a mí me parece muy pertinente decir, bueno, ¿y esto a qué nos va a llevar, no? Pues depende mucho de cómo lo usemos. Yo creo que no hay que perder también el estar con los pies en la tierra, las cosas también más, digamos, terrenas, más sencillas, la naturaleza, la tierra, todo eso no podemos perderlo de vista, claro, porque si no, creo que sí que podemos ir hacia unos rumbos un poco oscuros. Las humanidades también, Sí. ya que Sí, estamos en la Facultad de Humanidades. Sí, por supuesto, creo que nos vamos a tener más tiempo para leer, para hablar, para pensar. Ojalá. Además, yo creo que eso es un mecanismo de la especie. O sea, hay mucha gente que dice, tenemos que decidir a qué vamos a dedicar el tiempo. No te preocupes, la especie lo va a decidir. Sí. A la especie hay cosas que le convienen y va a enfocar a los humanos hacia cosas que le convienen a la especie. Sí. No tengo ninguna duda. Pero en el día a día ya estamos absolutamente... Yo creo que hay una prótesis con la que nos movemos en el día a día, que es el navegador del coche. Sí, ¿no? Es una prótesis. O el smartwatch también, claro, ¿no? Prácticamente. Iba a comentar que tú tienes ahora mismo un smartwatch que te está midiendo tu frecuencia cardíaca, que te está midiendo el nivel de actividad. Y si te pasas de estar sentado, te dice, venga tío, haz algo, ¿no? Que llevas ya 2 horas sentado, y prácticamente eso no nos damos cuenta. Pero está en nuestra vida. ¿Cuánto voy a tardar en llegar al CEU? ¿Por dónde tengo que coger? Y ya no piensas, es un trozo de tu... Sí. Y eso es para facilitarnos la vida, digamos, en el momento presente y el actual, pero también pueden servir las tecnologías para predecir un poco lo que puede pasar. Y estoy pensando ahora, por ejemplo, en la prevención de enfermedades. ¿Cómo vamos en la prevención del cáncer neurodegenerativo, por ejemplo? Pues, a ver, estamos en plena expansión. Sabéis que ahora ya hay equipos, y eso se va a desarrollar también muy rápido, que te hacen un estudio de todo el cuerpo, que lo meten en un sistema de inteligencia artificial, donde meten también datos clínicos de laboratorio y te hacen un diagnóstico preventivo y te dicen qué cosas tendrías que hacer para afinar un diagnóstico, o te dicen no tienes nada, casi nunca te dicen que no tienes nada, porque todo el mundo tiene algo. Tiene algo, ¿no? Con lo cual eso hace que también aumente el trabajo, ¿no? Porque estás viendo cosas que antes no veías, estás tratando gente antes de que se pongan enfermos, y eso va, yo creo, a mejorar la longevidad. Pero del otro lado tenemos el mal estilo de vida que hacemos, que si no modificamos eso, pues esto de la longevidad, vamos a trabajar mucho por aquí, pero destrabajamos por otros lados, ¿no? Ya estoy diciendo que vamos a vivir menos, ¿no?, que nuestros padres, precisamente por el mal hábito, ¿no?, de la comida, Por ahora vivimos más, ¿no? Yo creo que la esperanza de vida sigue en aumento, a pesar de todo. Sí. Porque la medicina, no cabe duda que ha tenido grandes avances en ese aspecto, pero hay cosas todavía que nos queda por hacer. Si seguimos aumentando la longevidad y viviéramos, por ejemplo, ahora mismo 120 años, más de la mitad de la población estaría con una demencia de Alzheimer o con una demencia vascular que no tendría vida, o sea, serían vegetales vivos, ¿no? Entonces, no solo es aumentar la longevidad, es aumentar la calidad de vida en función de la longevidad, ¿no? Sí, yo decía, estas generaciones de hoy en día, por ejemplo. Y eso es mucho lo que trabajemos, quiero decir, si no trabajas una alimentación, un estilo de vida saludable, unas relaciones sociales, pues todo eso es lo que hace también que tengas longevidad, ¿no? Y longevidad de calidad, vamos. A mí hay una frase que me gusta mucho del típico gurú por ahí de la vida, que era Peter Drucker, que decía que la mejor forma de conocer el futuro y de predecir el futuro es crearlo, es decir, es construirlo, que no te venga dado, porque a veces tenemos esa visión, que yo creo que es una visión un poco tonta, de que el futuro sucede bien hecho, como si nosotros no tuviéramos una capacidad de influir, ¿no? Es lo que decía Peter Drucker, es que tenemos que pensar en nuestra capacidad de influir en el futuro, y que la mejor forma de predecirlo es ir decidiendo cómo se va a hacer, ¿no? Yo creo que uno de los oficios que más miedo deberían tener al futuro son los políticos.
Y eso se lo dejamos todo en manos de las máquinas para que decidan. No, porque una de las cosas que hacen las tecnologías es cargarse las fronteras. Y si tú te cargas la frontera, te cargas el poder de los estados, y si te cargas el poder de los estados, te cargas el poder de los políticos. Eso es fácil, ¿eh? Si lo buscáis, el ChatGPT os puede ayudar mucho a eso. Si lo buscáis, no nos podemos terminar de fiar de todas formas del ChatGPT. bueno, pues buscáis en el DeepSeek también. Sí. Ojalá se disminuya por lo menos la necesidad de, pero no de es ese fácil, tipo o sea, de... ojalá, según, ¿no? O sea, Y que también hay genera... desigualdad en el avance tecnológico de cada país, entonces no sé, las fronteras también tienen que llegar, lo que se genera aquí tiene que llegar a otros países donde quizá no se está generando. Es verdad que la tecnología hay que tener mucho cuidado porque puede generar desigualdad. Sí, claramente. Entonces, cuando la tecnología es tan sofisticada que hace que sea tan cara, sí que puede aumentar la desigualdad, que se le ofrezca a gente con más capacidad económica y a otros no tengan tanto acceso. Y eso es otra de las cosas que hay que cuidar y hay que legislar para que no aumente la desigualdad. Totalmente, porque lo está haciendo de hecho, ¿no? Las grandes potencias, Estados Unidos, China, están compitiendo por quién tiene el mejor ChatGPT, el mejor DeepSeek. Sí, y la mejor resonancia magnética. Y la mejor resonancia magnética, exactamente. Entonces, es algo que habría que hacer una inteligencia artificial accesible a todo el mundo, evidentemente, y ayudar pues, a los que más lo necesiten, claro. Sí, el asunto es quién lo decide, pero y quién lo gobierna y quién política influye en eso. Sí, sí. No, cada vez menos. Ya, Hoy una gran corporación tiene mucha más capacidad de influir que un Estado mediano. Pues totalmente. Yo creo que ahora que hemos tocado todos los palos, a mí me gustaría preguntarles, así a modo de conclusión, si son optimistas o no respecto al futuro. Con lo que saben ustedes de sus campos, a raíz de la conversación, a ver, cuéntenme si son optimistas y así lo van razonando y vamos concluyendo. Hombre, a ver, yo siempre prefiero ser optimista porque me va a pasar lo mismo y por lo menos lo voy a pasar mejor que siendo pesimista. Entonces, yo soy optimista. Yo creo que hay que dar un voto de confianza al ser humano. Creo que tenemos muchas herramientas en la mano y tenemos que hacer el esfuerzo de emplearlas correctamente, porque cada vez son más potentes y por lo tanto más también, aunque no sean peligrosas en sí mismos, mal utilizadas, son muy potentes y tenemos un reto por delante, pero yo creo que lo vamos a superar. Qué bien oírlo, señor Galán. Yo soy 100% optimista. Creo que si miras hacia atrás, la humanidad ha progresado muchísimo. Si lo miras en miles de años, en decenas de miles de años, en cientos de años, no hemos hecho más que mejorar, con transitorios, de empeorar, con sus subidas y bajadas y con estancamientos, pero siempre hemos estado mejorando y la humanidad va a utilizar toda esta tecnología para mejorar, sin ninguna duda. Yo 100% totalmente de acuerdo. La inteligencia artificial ha venido para quedarse y hay que ser optimistas con ella. Las malas praxis han existido de siempre. Es decir, las guerras han existido, las pandemias han existido y el mundo se ha recuperado. Las pandemias seguirán existiendo, las guerras seguirán existiendo y la inteligencia artificial existirá y tenemos que quedarnos con lo bueno que ofrece esta. La piratería seguirá existiendo, evidentemente, y todo lo que hace de malo la inteligencia artificial, las malas artes pueden seguir saliendo, pero si al final tú eres partidario de usar una inteligencia artificial porque quitas dolencias de personas, porque aumenta la esperanza de vida, porque haces que la población se sienta mejor, eso es con lo que nos tenemos que quedar, con un uso de una inteligencia artificial responsable, ético, para mejorar la sociedad. Y sin lugar a dudas, afortunadamente en el mundo hoy en día quedan más gente buena que mala, con lo cual hay que ser 100% optimistas con la inteligencia artificial. Pues qué bien, nos vamos ya de buen humor, hay que legislar, pero somos optimistas. Por supuesto, y sobre todo que la gente joven que está eligiendo su futuro, que piense en cómo va a contribuir a que esa aportación tecnológica se convierta en cosas positivas, ¿no? Que sea su visión. Cómo aprovechar eso en la dirección positiva, que es algo natural. Pues muchas gracias a los tres, señor Álvarez Linera, señor Galán, señor Tejedor, muchas gracias por esta conversación, este debate que se ha hecho bastante ameno y que nos ha dado bastantes claves respecto al futuro. Muchas gracias y ya saben que nos despedimos hasta el próximo programa, hasta el próximo CEU Gran Reserva. Ha sido un gusto. Adiós.